Hola de nuevo. Vamos a ver un ejemplo de la aplicación de la resolución de triángulos al cálculo de distancias inaccesibles. Tenemos el siguiente ejercicio. Queremos calcular la altura de una montaña y para ello hemos tomado las medidas siguientes. El ángulo BCA, que es 60 grados, aquí lo tenemos en el dibujo, 60 grados. El ángulo ACD, desde otro punto, 65 grados, es este de aquí. El ángulo ADC, que vale 80 grados, es este que tenemos en el punto D. Y la distancia que hay entre los puntos C y D, que es de 250 metros, es esta distancia de aquí. Son medidas que se pueden tomar de manera experimental con un metro y con un teodolito. Bien, con esos datos tenemos que hallar la altura de la montaña, que le hemos llamado H, a la altura de la montaña. ¿De acuerdo? Bien, ¿cómo utilizamos la resolución de triángulos? Pues primero, localizamos un triángulo donde esté aquella medida que queremos calcular, que es H. Un triángulo donde esté H. Un triángulo donde esté H, que nuestro objetivo sería el triángulo ABC. El triángulo ABC es un triángulo rectángulo. Este es un triángulo rectángulo. ¿Vale? Es un triángulo rectángulo. Entonces, para calcular H, como ya tengo un dato, ahora mismo, ¿qué datos tengo en este triángulo? El único dato que tengo es 60 grados. Necesito otro dato más. Me falta otro. Vamos a ver qué otro dato podemos calcular del triángulo ABC para poder después calcular H. Bien, como en ese triángulo me faltan datos, me voy a otro triángulo en el que tenga los datos suficientes y pueda calcular algo del triángulo ABC. Triángulo que tengo, otro triángulo es el ACD. En este triángulo, ¿cuántos datos tengo? Pues tengo el ángulo ACD, que nos da el ejercicio, que vale 65. Tengo el ángulo ADC, que vale 80, también nos lo da. Y la distancia que hay entre los puntos C y D, que vale 250 metros. Por lo tanto, en ese triángulo sí que tengo tres datos. Si tengo tres datos, sabemos que podemos resolver el triángulo. Es decir, podemos calcular cualquier otro elemento de ese triángulo. ¿Hay algún elemento de ese triángulo que me valga para el otro triángulo? Claro, el lado AC. El lado AC es un lado que está en el triángulo ACD y en el triángulo ABC. Si yo calculo AC, ya podré volver al otro triángulo. ¿Cómo calculo AC? Bien, con la resolución de triángulos sabemos que aquí puedo utilizar el teorema de los senos. Para ello, lo primero que hago es calcularme el ángulo que me falta en el triángulo ACD. El ángulo que me falta es el triángulo CAD, que es la diferencia entre 180 y la suma de los otros dos, 65 y 80. La diferencia entre 180 y 65 más 80 es 35 grados. Por lo tanto, el ángulo CAD es 35 grados. Bien, entonces ya podemos decir que este ángulo de aquí, es 35 grados. Ya lo hemos calculado. Bien. Ahora nos vamos al teorema de los senos, porque como conozco los tres ángulos y un lado, puedo con el teorema de los senos calcular los otros dos lados. Nos dice el teorema de los senos que el lado AC dividido del seno del ángulo opuesto a AC, que es D, es el que está en D, 80 grados, es igual al lado que conozco, 250, entre el seno de su ángulo opuesto, que es 35 grados, el que acabamos de calcular. De tal manera que yo aquí puedo despejar entonces el lado AC, me queda 250 por el seno de 80 entre el seno de 35 grados. Esta cuenta la hacemos con la calculadora y nos sale 429,24 metros.
Bueno, ya tenemos calculado AC. Tenemos calculado AC. Entonces ahora volveríamos al triángulo ABC. Y en este triángulo, que es rectángulo, ya tengo el dato 60 grados y la hipotenusa, que es 429,24. ¿De acuerdo? De aquí puedo calcular H. Claro, 429 es la hipotenusa de ese triángulo. H es el cateto opuesto al ángulo de 60 grados. Por lo tanto, ¿qué razón trigonométrica de 60 grados voy a utilizar? Cateto opuesto a hipotenusa, seno. ¿De acuerdo? Entonces yo puedo decir ahora que el seno de 60 grados es igual a h partido de 429,24 y por lo tanto h, despejando de ahí, sería 429,24 por el seno de 60 y eso vale 371,73 metros, que sería la distancia, la altura, perdón, del monte. Entonces ahora pondríamos solución y responderíamos al problema. Un problema no es un ejercicio, no basta dejar un numerito ahí en un recuadro. Siempre es mejor responder a lo que pregunta el ejercicio. Y responderíamos: la altura del monte es 371,73 metros. ¿De acuerdo? Bueno, pues esto es un ejercicio de aplicación de la resolución de triángulos a una distancia inaccesible. Ok.